Pues vamos ya con una de nuestras primeras entrevistas. Tenemos al teléfono a una de las ponentes, ella es Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Buenas noches, Tania. Hola, buenas noches. Bueno, tu charla se titula Tiempos de crisis, la democracia en disputa. ¿De qué nos vas a hablar en esta charla? Bueno, pues de lo que voy a hablar fundamentalmente es de dos conceptos, ¿no? Uno que es que la política y la organización de la sociedad tiene mucho que ver con una cosa que teorizó Gramsci, que es la hegemonía, y lo que podemos traducir de una manera sencilla y simple por sentido común, que no es otra cosa más que los consensos sociales, las formas de pensamiento colectivo, y que por tanto en eso el significado que tengan determinadas palabras que definen cómo se articula una sociedad, qué está bien, qué está mal, qué es válido y qué no es válido, pues son conceptos de vital importancia, ¿no? Y que en estos tiempos de crisis, no solo por la crisis económica y política y social, sino también por la reacción y la movilización ciudadana que se ha producido frente a ella, pues uno de los conceptos que está en disputa y en reconfiguración es la democracia, ¿no? Veníamos de una época en la que se entendía que la democracia no era más que una serie de procedimientos burocráticos para la selección de gobernantes, y ahora vuelve a aparecer un concepto de democracia que no es nuevo y no lo hemos inventado ahora, sino que ha sido parte de esa disputa histórica sobre ese concepto, que es más bien una idea de un sistema político que distribuye el poder entre la ciudadanía para la toma de decisiones de cómo se reparten los recursos de la sociedad, que la sociedad genera, ¿no? Sí, porque esa es otra de las preguntas que te quería hacer, que es ¿qué entendemos hoy cuando hablamos de democracia y qué significado debería tener esta palabra? Bueno, la democracia es una palabra que históricamente ha sido disputada, ¿no? Y que ha tenido para diferentes teorías del pensamiento y en diferentes momentos de la historia concepciones distintas y diferentes, ¿no? Y hay muchísimo escrito al respecto, y creo que no hay una definición única de democracia, ¿no? E incluso modelos teóricos que establecen las características que deben tener una sociedad para ser considerada democrática, o un sistema político para ser considerado democrática, ¿no? Yo creo que en el último tiempo, desde que triunfa y la hegemonía la ocupa el ideario neoliberal, lo que se entiende por democracia no es más que un sistema de procedimiento de selección de líderes políticos que gestionan sin responder de manera permanente ante los que les han elegido de su gestión, ¿no? Pero bueno, hay algunos que siempre hemos defendido que la democracia es otra cosa, ¿no? Y que la democracia dentro de un sistema político que no es otra cosa más que la forma en que la sociedad decide cómo ordena sus recursos y cómo asigna esos recursos a las demandas de las personas que forman esa sociedad, pues como esa toma de decisiones es lo más compartida posible, de tal forma que ese poder de tomar una decisión u otra está muy compartido y muy distribuido, ¿no? Uh-huh. Obviamente en la introducción vosotros también lo apuntabais, ¿no? Cuando hay un imperio del mercado es muy difícil pensar que las decisiones tienen nada más que ver que con los intereses económicos de los mercaderes, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que está puesta en duda en Europa, especialmente en los países del sur, pero yo creo que en el conjunto de Europa, que se está reinventando por la vía de revoluciones democráticas en otros lugares del planeta, ¿no? Como Latinoamérica, y por tanto creo que es muy acertado reflexionar en torno a este concepto, ¿no? Y determinar por qué concepto queremos que triunfe en el sentido común. Uh-huh. ¿Y qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de construir significados en torno a estos conceptos como democracia? Bueno, los medios de comunicación son cruciales, ¿no? La parte de la teoría de Gramsci, que establecía que una de las partes, uno de los elementos fundamentales por los que el sistema capitalista mantiene la dominación no es solo los elementos del sistema productivo, sino que hay esa superestructura que es lo que él llamaba hegemonía, ¿no? Esa construcción del ideario que permite que los dominados se sientan a gusto en su situación de dominados y no cuestionen un sistema que definitivamente es injusto para ellos, ¿no? Y eso, él hablaba de otros mecanismos por los que se reproducía ese pensamiento hegemónico, la cultura, la educación, la familia, los valores, la iglesia, y yo creo que las sociedades modernas, los medios de comunicación y los productos culturales de consumo masivo son los dispositivos fundamentales por los que se mantienen esos consensos y esos pensamientos hegemónicos que determinan lo que es válido para la gente, ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación
al menos en países como España y en el marco de Europa, pues llevan mucho tiempo no siendo intervenidos por un concepto democrático de participación ciudadana ni por un control público, porque no se considera la información como un derecho fundamental, sino que responde al libre mercado otra vez y por tanto a los intereses de las grandes empresas. Y por tanto los mensajes que se transmiten y las formas en las que se construye determinado ideario responde a los intereses de quien domina esos medios de comunicación, que en última instancia no es el conjunto de la sociedad. Uh-huh. Bueno, y por último quería preguntarte si crees que es importante reflexionar en torno a estas cuestiones en la universidad pública. Yo creo que es muy importante, ¿no? La universidad pública, que obviamente es una institución que hay que defender y que hay que procurar que mantenga unos estándares de accesibilidad óptimos y que pueda llegar a ella toda persona con independencia de sus condiciones materiales, cosa que obviamente está también en cuestión con la reforma BERT, tienen diferentes funciones, ¿no? Y también esas funciones y esa misión de la universidad ha estado históricamente en disputa, ¿no? Pero hay un elemento fundamental de la universidad que tiene que ver con la construcción de una ciudadanía con un pensamiento, digamos, a lo grande, es decir, con ciudadanos y ciudadanas que independientemente de la labor concreta que desarrollen en la sociedad del futuro para la que se están formando, también tengan una visión global de la sociedad que se quiere construir y de la sociedad en la que quieren colaborar. Por tanto, discutir en la universidad si la sociedad que queremos construir, vayas a ser abogado, vayas a ser agrónomo, vayas a ser técnico informático, es una sociedad basada en un reparto masivo del poder y por tanto una sociedad con ciudadanía comprometida y con una democracia muy activa y muy directa de participación ciudadana, es vital. O sea, que hay veces que este tipo de conceptos se ha querido parcializar y que solo se debatan en determinadas formaciones muy específicas de las ciencias sociales, y yo creo que es un error. Yo creo que los conceptos que son comunes y que articulan nuestra sociedad tienen que ser debatidos y cuestionados por cualquier profesional que va a jugar un papel en la sociedad del futuro. Uh-huh. Hola, Tania. Una pregunta. Y frente a esa gobernanza neoliberal que comentabas, ¿qué debe hacer Izquierda Unida para recuperar en las instituciones y en la calle esa democracia orientada a la vida, orientada al pan, como decía el poema de Brecht? Bueno, pues mira, hay una parte de la labor de Izquierda Unida que es obvia, ¿no? Nosotros somos una organización política y, por tanto, aspiramos a una conquista de espacio político y la vía para ello son las elecciones y, por tanto, Izquierda Unida lo que tiene que hacer es procurar ilusionar y comprometer al mayor número de ciudadanía posible en un proyecto de cambio de país y en un proyecto de transformación de sociedad para que respalden y se involucren en el mismo, ¿no? Porque, en última instancia, si la ciudadanía no se compromete con un cambio electoral y los partidos que queremos aspirar a trabajar por ese cambio electoral no ilusionamos a esa ciudadanía para que se comprometa, pues al final las leyes las harán otros y las normas las establecerán otros, ¿no? Y lo estamos viendo como el gobierno de Mariano Rajoy, que es elegido con una mayoría absoluta muy poco tiempo después de ese estallido del 15M, pues está claramente gobernando en contra de los intereses de la mayoría y por tanto es crucial estar en esos espacios y tener un acceso a las instituciones desde donde poder poner en práctica un proyecto de cambio y un proyecto de movilización de la ciudadanía, ¿no? Pero hay otro elemento que a mí me parece mucho más, no sé si urgente, pero desde luego que no podemos dejar de hacer, ¿no? Y es que para conseguir una sociedad profundamente democrática necesitamos ciudadanos profundamente comprometidos, que es una de las ideas fuerza del ideario republicano, ¿no? Donde los ciudadanos no son meros usuarios de servicios o meros trabajadores o meros consumidores, sino que los ciudadanos, como la propia palabra implica, son personas comprometidas con lo común y con lo colectivo, y eso requiere de un cambio profundo en la forma de relación cotidiana de la gente, ¿no? Y yo creo que eso se está dando, primero porque la gente lo está necesitando, porque la brutalidad de la crisis en el aspecto social, aunque no se note en las calles cotidianamente por las redes de solidaridad que existen, está haciendo que la gente se replantee su identidad, su papel en la sociedad y lo que puede aportar. Ejemplo de ello son las marchas que van a tener lugar antes del encuentro que vamos a tener en Zaragoza y que yo creo que podremos también analizar en el mismo, ¿no? Donde de todos los lugares de España hay ciudadanía que se lleva meses comprometiendo y organizando columnas, que no solo es una columna que marcha a Madrid para reivindicar la dignidad ciudadana frente a la indignidad del gobierno, sino que sobre todo es una escuela
de ciudadanía, donde la gente está trabajando codo a codo y donde va a tener que trabajar en esa caminata, en cada una de las paradas de ciudad, donde va a haber que dar de comer a gente, alojarla, acompañarla, cuidarla. Creo que eso es una de las claves que Izquierda Unida no puede renunciar. Cuando hablamos de que hay que estar en las calles, no solo se trata de salir a las manifestaciones que se convocan y hacer procesiones, sino se trata de estar en la vida cotidiana de la gente, comportándonos de forma distinta y fomentando que haya formas distintas de relación social, porque eso es lo que transformará profundamente la sociedad. Si nosotros tuviésemos un buen resultado electoral y no hubiese una transformación de esa sociedad, si no hubiese un compromiso ciudadano con unos cambios profundos, probablemente los poderes económicos y los poderes internacionales nos pondrían el freno, ¿no? Pues Tania Sánchez, esto es todo. Muchas gracias por atendernos esta noche. Gracias a vosotros. Venga, y nos vemos ahí gracias. en Zaragoza.